Antes de la segunda venida de Cristo, es importante entender cuán alejadas de Dios y corrompidas llegarán a ser las personas en la tierra. Antes de explorar esto, es fundamental que ores para que nunca te conviertas en alguien así. Comencemos con los individuos descritos en Apocalipsis 9. Para comprender la profundidad de su maldad, es necesario conocer los eventos de los capítulos 8 y 9 de Apocalipsis. Para contextualizar, durante el período de la tribulación, el mundo enfrentará 7 juicios de trompetas. Resumiré cada uno de ellos, y te sorprenderás al ver cómo las personas reaccionan ante estos eventos. El primer juicio, según la Biblia, involucra granizo y fuego mezclados con sangre, que caerán sobre la tierra y destruirán la vegetación y los árboles. 1/3 de los árboles será quemado, y toda la hierba será consumida. En la segunda trompeta, una gran montaña en llamas será arrojada al mar, lo que resultará en la muerte de 1/3 de las criaturas marinas y la destrucción de los barcos. 1/3 del mar se volverá como sangre, 1/3 de los barcos naufragará y 1/3 de la vida marina perecerá. En la tercera trompeta, una gran estrella llamada Ajenjo cae del cielo, contaminando 1/3 de los ríos y fuentes, lo que provocará innumerables muertes. Luego, la cuarta trompeta causará una reducción de la luz, afectando 1/3 del sol, la luna y las estrellas, resultando en 1/3 del día y la noche en oscuridad. Las trompetas quinta, sexta y séptima son conocidas como los 3 ayes, y cada una trae calamidades más severas. La quinta trompeta revela una visión aterradora. Un pozo sin fondo es abierto, liberando langostas demoníacas que atormentan a todos aquellos que no tienen el sello de Dios en sus frentes. En la sexta trompeta, se liberan 4 ángeles para liderar un ejército de 200 millones de jinetes demoníacos, matando a 1/3 de la humanidad y causando gran destrucción. Finalmente, la séptima trompeta marca el comienzo del reino de Dios y el juicio de las naciones. Apocalipsis 11:19 describe: Entonces fue abierto el templo de Dios en el cielo, y se vio el arca de su pacto en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, terremoto y gran granizo. Después de estos eventos sobrenaturales y devastadores, podrías imaginar que las personas se volverían hacia Dios en arrepentimiento. Pero la realidad es diferente. En Apocalipsis 9, 20, 21 leemos: El resto de los hombres que no fueron muertos por estas plagas no se arrepintieron de las obras de sus manos, no dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Y tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. ¿Cómo puedes volverte tan insensible y desviado, hasta el punto de rechazar el arrepentimiento, incluso después de experimentar una secuencia de juicios divinos impresionantes? Esa es la triste realidad de los tiempos finales. Muchas personas se alejarán de la fe y rechazarán la verdad del Evangelio, prefiriendo escuchar doctrinas engañosas. Sus corazones se endurecerán. Algunos comenzarán su camino con Cristo, pero eventualmente se desviarán. Otros, que inicialmente estaban en el mundo, vendrán a Cristo más tarde. Esto ha sido una constante desde el principio. Incluso con los 12 discípulos de Jesús, presenciando milagros y sanidades, Judas se apartó, como revela la Biblia, siendo poseído por el diablo. De la misma manera, el rey Saúl, que comenzó con la unción divina,
perdió su camino y fue atormentado por un espíritu maligno después de que el Espíritu de Dios se apartó de él. En 2 Tesalonicenses 2:1-3, el apóstol Pablo advierte a los tesalonicenses sobre la llegada de la gran apostasía. Antes del día del Señor, es útil considerar 4 maneras en que alguien puede alejarse y rebelarse contra Dios. La primera es a través de un alejamiento gradual. Imagina un barco sin ancla, desviándose lentamente de su curso. La apostasía a menudo comienza con un alejamiento progresivo de la oración, de la lectura de la palabra de Dios y de la compañía de amigos que temen a Dios, sustituyéndolos por amistades mundanas. Hebreos 2:1 nos advierte que debemos prestar atención a lo que escuchamos para no desviarnos. Esta apostasía puede comenzar cuando descuidamos nuestra relación con Dios, priorizando asuntos mundanos en lugar de los espirituales. Para un creyente que antes asistía a la iglesia con fervor y leía la Biblia diariamente, la falta de cuidado puede llevar a una disminución gradual del compromiso, reemplazando la pasión por Dios con distracciones e intereses terrenales. Esto puede marcar el comienzo de un alejamiento gradual. El segundo punto es la atracción por falsas enseñanzas. Considera la historia de un hombre que viajó a un país extranjero, un verdadero aventurero. Sin embargo, el resort donde se hospedaba era un complejo cerrado y todos los turistas fueron advertidos de no salir bajo ninguna circunstancia. Pero, encontrando el país encantador y a las personas amigables, decidió explorar más allá de los límites. Desafortunadamente, al hacerlo, se encontró con diversos peligros y terminó siendo víctima de un crimen. El hecho de que todos a su alrededor parecieran amigables no significaba que sus intenciones fueran buenas. De la misma manera, solo porque alguien usa versículos bíblicos o parece ser cristiano, no significa que realmente lo sea. En 2 Timoteo 4:3-4, Pablo advierte que llegará un tiempo en que las personas no soportarán la sana doctrina. En su lugar, buscarán maestros que les digan lo que desean escuchar para satisfacer sus propios deseos. La apostasía puede echar raíces cuando los creyentes son atraídos por enseñanzas engañosas que se alinean con sus preferencias en lugar de con la verdad divina. El tercer punto se refiere a una cuestión interna, la complacencia o la erosión de las convicciones. Imagina una fortaleza con murallas fuertes que comienzan a desmoronarse lentamente debido al ataque constante de los elementos. La apostasía puede surgir cuando las convicciones de un creyente se erosionan con el tiempo, a menudo debido a la presión de los compañeros, las normas sociales, el deseo de aceptación o compromisos personales. En Gálatas 5:7 se nos pregunta: ¿corrían bien? ¿Quién les impidió seguir obedeciendo a la verdad? La apostasía puede comenzar cuando comprometemos nuestras convicciones en busca de aceptación mundana, cuando alteramos los estándares de Dios y consideramos ciertas prácticas aceptables, aunque la Biblia las condene. Este es el inicio del proceso de apostasía. Finalmente, el ejemplo de la negligencia de la armadura espiritual. Imagina a un soldado en medio de una batalla feroz que elige no usar su armadura, exponiéndose así a los ataques del enemigo. En Efesios 6:10-11, la Escritura nos instruye: por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. La apostasía puede manifestarse cuando los creyentes descuidan su armadura espiritual,
volviéndose vulnerables a los ataques del enemigo. Un ejemplo más concreto de esto es un cristiano que con el tiempo se vuelve descuidado con su vida de oración y comienza a descuidar la lectura de la Biblia, resultando en una vulnerabilidad espiritual que lo deja desprevenido para enfrentar los desafíos de la fe. Sin embargo, en estos tiempos actuales, quiero animarte como creyente. No necesitamos vivir con miedo, ya que la Biblia nos asegura en Hechos 2:17, en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre todo el género humano. Tus hijos e hijas profetizarán, los jóvenes tendrán visiones y los ancianos soñarán sueños. En Tito 2:13 leemos: mientras aguardamos la bendita esperanza, la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermanos, tenemos una esperanza maravillosa: Jesucristo. El regreso de nuestro Señor es la gloriosa esperanza que tenemos como sus hijos. No te dejes desanimar ni desalentar por los eventos de este mundo. Mantén tus ojos fijos en Jesucristo. La Biblia nos revela que habrá una serie de eventos que sacudirán a la Iglesia de Dios en la tierra. En 2 Tesalonicenses capítulo 2 encontramos una advertencia sobre estos eventos futuros. Aunque no leeré todo el capítulo, te recomiendo que examines los versículos 1 y 2, que nos instruyen a estar vigilantes respecto al retorno de Cristo. Este pasaje de las Escrituras menciona una gran rebelión contra Dios. A pesar de las variaciones en las traducciones, el concepto sigue siendo el mismo. Habrá una gran apostasía en los últimos días. Permíteme leer 2 Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Por lo tanto, observaremos un creciente alejamiento de las personas de Cristo. Para ilustrar, imagina un tren llamado cristianismo, que se dirige a un destino llamado cielo. A lo largo del viaje, los pasajeros del tren pueden ver el brillo y las riquezas del mundo exterior. A medida que el tren se acerca a su destino final, un hombre aparece en cada estación. Ese hombre es el anticristo y trata de convencer a los pasajeros de que dejen el tren para disfrutar de las ofertas del mundo, prometiendo que pueden regresar en cualquier momento. Él dice: siéntanse libres de salir y disfrutar de la vida, siempre pueden volver. Esto es lo que sucede en los últimos días. Cuanto más nos acercamos al regreso de Jesucristo, más veremos a personas que han estado en el tren del cristianismo durante años comenzar a desviarse y rebelarse. Para ilustrar, ve cuántos pastores comenzaron bien, pero eventualmente cayeron y nunca se recuperaron. Esto no es una cuestión de juicio, porque todos enfrentamos caídas, pero es crucial que estemos atentos a las advertencias de las Escrituras. Hay una diferencia entre una falla momentánea y vivir una vida dividida. Para comprender mejor el papel del hombre de pecado, es decir, el anticristo, consultemos la versión amplificada de 2 Tesalonicenses 2:1-3, que aclara la seriedad de lo que se está diciendo. La Biblia dice: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos y hermanas, que no se dejen perturbar fácilmente ni alarmar, ya sea por una supuesta revelación profética, una palabra hablada o una carta que afirme haber venido de nosotros diciendo que el día del Señor ya ha llegado. No permitan que nadie los engañe de ninguna manera,
porque ese día no vendrá sin que primero ocurra la apostasía, es decir, la gran rebelión, el abandono de la fe por cristianos profesos, y que el hombre de iniquidad, el hijo de perdición, el anticristo, sea revelado, el cual está destinado a la destrucción. Si analizamos este versículo, veremos que inicialmente habrá una reunión para encontrarnos con Jesucristo, como se menciona en el primer versículo. Luego surgirán personas que afirmarán tener revelaciones proféticas, tratando de engañar a los creyentes y diciendo que Jesús ya ha regresado, como se describe en el segundo versículo. El tercer punto es una advertencia clara. No debemos permitir que nadie nos engañe de ninguna manera. Esta es una instrucción incuestionable para nosotros como creyentes. La Biblia también nos advierte sobre un tiempo futuro en el que habrá una gran rebelión contra Dios, donde personas que se decían cristianas, que profesaban la fe y parecían ser cristianas, se apartarán de la fe y de la iglesia. Creo que esto será el resultado del engaño del anticristo. Algunos serán engañados para desviarse, mientras que otros elegirán alejarse. Independientemente del medio o la influencia, lo que quiero destacar hoy es que no debes ser parte de ese grupo descrito en la profecía bíblica. No te unas a los que se desvían de la fe. Busca discernimiento a través de la oración y pídele al Señor que derrame su espíritu sobre tu vida para que no seas llevado al error. Debemos mantenernos firmes en los principios esenciales del Evangelio, que nos enseña en Juan 14:6 que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y no hay otro camino para llegar al cielo o a Dios sin reconocer que Cristo murió y resucitó. Cualquiera que te diga lo contrario está equivocado. Es crucial mantenerse fiel a los fundamentos del Evangelio. El mensaje de arrepentimiento predicado por Juan el Bautista en Mateo 3:2 sigue siendo relevante. Él proclamó: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este mismo mensaje de arrepentimiento es igualmente necesario hoy. No se debe mezclar la santidad con el pecado. La luz no puede coexistir con las tinieblas. El bien y el mal no se concilian. Uno sustituye al otro. Cualquier enseñanza que sugiera lo contrario te está llevando al engaño. Si alguien te dice que puedes vivir en pecado y aún así caminar con Dios, te está engañando. Para concluir, mi oración es que te afirmes en 2 Tesalonicenses 2:14 y 17. A esto Él os llamó por nuestro Evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, manteneos firmes y guardad las tradiciones que os fueron enseñadas, ya sea por palabra o por carta nuestra. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y os afirme en toda buena obra y palabra. En una clase, un grupo de estudiantes cristianos fue cuestionado sobre la creencia en señales y maravillas. Alguien respondió rápidamente que eso depende de quién las realice, si es el diablo o Jesús. El profesor entonces preguntó si creían que las señales y maravillas podían ocurrir, independientemente de quién las haga, y todas las manos se levantaron. Cuando preguntó si creían que Jesucristo podía realizar tales señales, la respuesta fue afirmativa. Luego el profesor preguntó si creían que el diablo podría realizar señales y maravillas. Los estudiantes, con cierta vacilación, levantaron la mayoría de las manos. El profesor entonces citó Mateo 24:24.
porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que, si fuera posible, engañarían aún a los escogidos. Muchas personas piensan que solo Jesús puede realizar grandes señales y maravillas, pero la verdad es que el diablo también posee esa capacidad. La Biblia nos advierte que el pueblo perece por falta de conocimiento. Si no conoces lo que dice la Biblia sobre cómo el diablo puede hacer señales y maravillas engañosas, ¿cómo distinguirás la obra de Dios de la obra de Satanás? En 2 Tesalonicenses 2, 9, 10, leemos: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Satanás usa una variedad de demostraciones de poder a través de señales y maravillas que sirven para esparcir mentiras y engañar a aquellos que se están perdiendo. Ellos se pierden porque no aman la verdad y por lo tanto no son salvos. Presta atención. Con todas esas exhibiciones de poder que sirven a la mentira y a los engaños, el verdadero peligro entre nosotros es el engaño, un intento del enemigo de hacernos creer que el mal es bueno. Por lo tanto, la responsabilidad de los creyentes es distinguir lo divino de lo diabólico. 1 Juan 4, 1, 3 nos instruye: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoceréis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que vendrá, y que ya está en el mundo. Si te encuentras con señales y maravillas impresionantes, es esencial probar los espíritus. Si un espíritu afirma que Jesucristo vino al mundo, murió, resucitó y ahora está a la diestra de Dios, entonces ese espíritu es de Dios. Por otro lado, si el espíritu se desvía de esta confesión, la Biblia nos advierte que es el espíritu del anticristo. Por lo tanto, al presenciar a un predicador, profeta o cualquier persona realizando algo sobrenatural, antes de reaccionar o aceptar lo que se muestra, ora para que el Espíritu Santo te conceda discernimiento. Observa si el acto glorifica verdaderamente a Jesucristo como Señor antes de dar tu aprobación. Evalúa si el milagro o maravilla realmente exalta a Dios o si está promoviendo al individuo. Pregúntate, ¿Dios está siendo exaltado y honrado, o es el hombre o la mujer en el escenario quien está diciendo, mírenme, yo puedo hacer esto siempre? Es fundamental probar los espíritus, y muchas señales y maravillas que vienen del diablo generalmente tienen 4 objetivos principales: dinero, fama, placer y poder. El diablo usa estas motivaciones para operar señales y maravillas a través de personas que buscan estos fines. En 1 Juan 4:4-6 leemos: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Es importante reconocer que hay 2 tipos de espíritus en acción: el espíritu de la verdad y el espíritu del error.
El espíritu del error, que es el espíritu del anticristo, está presente en el mundo y habla conforme al mundo, y el mundo lo acepta. No obstante, como hijos de Dios, ya tenemos la victoria, pues mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por lo tanto, antes de aceptar a alguien como representante de Dios, prueba los espíritus. Ora por discernimiento, pidiendo al Espíritu Santo que te guíe hacia la verdad, para no ser engañado. Hay verdaderos siervos de Dios que están siendo usados poderosamente por el Señor, pero también hay aquellos enviados por el diablo para sembrar confusión y crear una falsa apariencia de verdad. Por eso es esencial que seamos un pueblo unido en la verdad y lleno del Espíritu Santo. Como pueblo de Dios, necesitamos estar vigilantes y probar los espíritus. Debemos vivir guiados por la verdad que es Jesucristo. Aunque estamos en el mundo, no debemos luchar nuestras batallas de la misma manera que lo hace el mundo. De hecho, las armas que poseemos no son físicas. La Biblia nos enseña que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. La palabra de Dios es una de esas armas poderosas que tenemos a nuestra disposición como hijos de Dios. Dios tiene la última palabra sobre todos los conflictos y desafíos que enfrentamos. Por lo tanto, te animo a confiar en Dios, a creer en su palabra y en sus promesas, pues así encontrarás la victoria. Todos enfrentamos batallas internas y privadas. Nadie está exento de problemas personales. La Biblia nos enseña que aquellos que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esto significa reconocer y rechazar los pecados internos, los deseos impuros y las pasiones perjudiciales, colocando nuestro amor por Dios por encima de todo. Para identificar tus fortalezas, observa las áreas en las que enfrentas constantes batallas y con mayor dificultad. El diablo es astuto y sabe dónde atacar. Él no presentará debilidades o luchas ajenas, sino las áreas donde eres más vulnerable. Por eso es crucial ser honesto contigo mismo y reflexionar sobre las áreas que necesitan liberación. El enemigo usa estas debilidades para perturbar nuestro caminar con Cristo. Por lo tanto, necesitamos estar atentos y firmes en la fe. Esto está respaldado por 2 Corintios 2:11, que nos advierte a no ser engañados por Satanás, porque no ignoramos sus artimañas. El diablo es astuto y tiene planes malignos, así que debemos permanecer alertas, vigilantes y siempre en guardia contra cualquier brecha que él pueda aprovechar en nuestras mentes. Cuando no puede alcanzarnos físicamente, el diablo intenta sembrar pensamientos en nuestra mente. Esto es lo que quiero decir con nombra a tu enemigo. Examínate con honestidad. ¿Qué está usando el diablo para apartarte de ser un cristiano eficaz? ¿Está usando pensamientos de duda, inseguridad o insuficiencia para desanimarte? Identifica esas tentaciones y reprímelas. Vivimos en un mundo lleno de maldad. En 2 Corintios 4:4, la Biblia nos dice que el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos para que no puedan ver la luz del Evangelio que refleja la gloria de Cristo, la imagen de Dios. Reflexiona sobre esto por un momento. El Dios de este siglo, Satanás, ciega las mentes de los incrédulos para impedirles ver la luz del Evangelio. El diablo ejerce una gran influencia sobre este mundo, independientemente de si lo percibes o lo crees. Él moldea ideales, opiniones y patrones a nuestro alrededor. Por eso la Biblia menciona que el Dios de este mundo, el diablo, tiene
La influencia de las filosofías mundanas está presente en varias instituciones en todo el mundo. Y podrías preguntarte, ¿cómo exactamente sucede esto? Observa el papel predominante que el dinero tiene en muchas grandes corporaciones. Se ha convertido en un verdadero dios para muchos, incluidos los líderes empresariales, quienes monitorean cada uno de tus movimientos. Lo que ves, dónde haces clic e incluso tu información personal, que a menudo se vende. El dinero se ha convertido en el principal objetivo, el único enfoque de muchas organizaciones en este mundo. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que el amor al dinero es la raíz de todos los males. El Dios de este mundo, el diablo, ciega a los incrédulos a esta realidad. No se dan cuenta de cómo el dinero se ha convertido en un ídolo para ellos. Otro ejemplo de esta ceguera es la cuestión de la inmoralidad sexual. La Biblia nos instruye a huir de la inmoralidad sexual y advierte que los fornicarios, adúlteros e impuros no heredarán el reino de Dios. Sin embargo, el tipo de contenido más buscado en Internet es sexualmente explícito, lo que va en contra de la palabra de Dios. Un sitio llamado Covenant Eyes informó que el 30% del contenido en Internet está compuesto por pornografía, y el número de visitantes de estos sitios está en los miles de millones. Este es el trabajo del Dios de este mundo. Al observar el mundo desde la perspectiva bíblica, un patrón se hace claro. Lo que representa la palabra de Dios es opuesto a lo que defiende el mundo. Lo que Jesucristo representa y promueve es resistido por el mundo. Aquellos que han sido engañados por Satanás viven en una ilusión. No reconocen que el amor al dinero lleva a tantas acciones malignas. En lugar de eso, creen que todos necesitan dinero para vivir. La Biblia no condena el dinero en sí, sino el amor al dinero. Cuando amas el dinero a tal punto que estás dispuesto a cometer actos antiéticos e inmorales, este se convierte en un ídolo. Si estás dispuesto a robar o ignorar el daño que causas a otros en la búsqueda de lucro, el dinero se ha convertido en un ídolo para ti. Y cuando amas el dinero al punto de cometer e incentivar pecados sexuales, se ha convertido en un ídolo. Como dice la versión amplificada de 2 Corintios 4:3-4, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, lo está para los que se pierden, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. El diablo tiene como objetivo mantenerte lo más alejado posible de Jesucristo. Él desea que permanezcas inconsciente de la verdad, aun cuando esté claramente frente a ti. El diablo quiere que trates a Dios con indiferencia, como si fuera un recurso temporal para tus necesidades, y no algo central en tu vida. Esto es lo que llamamos ceguera espiritual. Dicho esto, es crucial entender que aunque el diablo sea descrito como el Dios de este mundo, tiene sus limitaciones. No es omnipotente. Aunque ejerce cierto control sobre la tierra, su autoridad es restringida. No posee la tierra, ni es omnisciente, omnipresente o todopoderoso. Dios sigue siendo soberano y tiene la última palabra. Como está escrito en Apocalipsis 12:12, regocijaos, cielos, y los que habitáis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El tiempo del diablo en la tierra es limitado, y es esencial que comprendas lo que Hebreos 12:2 nos enseña. Puestos los ojos en Jesús,
el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando mantienes tu enfoque en Jesús, ningún demonio puede cegarte. Con la mirada puesta en Cristo, el amor por el dinero pierde su atracción, porque tu amor por Jesús es mayor. Enfocarse en Jesús evita que te desvíes por la inmoralidad, el pecado, la avaricia o los placeres mundanos. Te animo a concentrarte profundamente en el Señor. Así estarás en el camino correcto. El mundo necesita creyentes verdaderamente llenos de Cristo. Es necesario que estemos llenos del Espíritu Santo para ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Deja que la luz de Jesucristo brille a través de ti, iluminando este mundo con la palabra. No estamos llamados a odiar a nadie. Nuestra misión es amar al prójimo como a nosotros mismos. Ese amor, como lo describe la Biblia, solo puede vivirse plenamente cuando tienes a Jesucristo en tu vida. Aunque los incrédulos puedan estar cegados por el Dios de este mundo, como cristianos, debemos rebosar del amor de Cristo de tal manera que no puedan ignorar la verdad y el camino hacia la vida eterna. Espero que este mensaje pueda fortalecer tu corazón y ayudarte a permanecer en los caminos del Señor Jesús. También te invito a suscribirte a nuestro canal y compartir este video. No olvides activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Que Dios bendiga grandemente tu vida.